Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos Julián Gómez, Valentina Dueñas, Wendy Mejía y mi persona Lady Hernández. Y el día de hoy vamos a hablar de los niveles de referencias del marco común europeo. Listo, vamos a dar inicio. Primeramente vamos a hablar de las categorías que presentó el marco común europeo a la hora de estudiar un idioma. Recordando que el hecho de estudiar un idioma no es lo mismo que estudiar una ciencia, ya sea naturales, sociales. Es totalmente diferente porque un idioma depende de, digamos, la división de ciertas temáticas, ciertos habilidades que se tienen que tener en cuenta, y para eso pues creo tres categorías. Tenemos primera categoría, que es la de usuario básico. ¿Por qué le llamamos la de usuario básico? Porque se desempeñan dos niveles básicos. ¿Cuáles son estos dos niveles? Los que vemos aquí en la diapositiva: nivel A1 y nivel A2. Los niveles A son los niveles básicos de un estudiante que está estudiando lenguas. Tenemos el usuario independiente, que es el usuario B1 y el usuario B2, y tenemos el nivel competente, ya desarrolla competencias, ya es un nivel avanzado que tenemos a nivel C1 y nivel C2. ¿Listo? Tres categorías: básico, independiente y competente. Ahora vamos a ahondar un poquito más en este tema. Resulta que, como les había comentado, existen 6 niveles de referencia: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. ¿Listo? En base a estos niveles de referencia vamos a ahondar un poquito. Para empezar, ¿listo? En base a estos niveles de referencia vamos a ahondar un poquito. Empezaremos por el nivel A1. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en el nivel A1? Que la persona cumpla con ciertas características y requisitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una persona que tiene un nivel A1 es capaz de decir el día, la hora y la fecha. Dime si tú tienes un nivel A1. Entonces dime que sabes decir la fecha, el día y la hora. It's 10 o'clock, today is, por ejemplo, April the 1st, whatever. ¿Listo? Tenemos otra característica que es, dice sí, no, diga por favor, gracias y lo siento, I'm sorry, thank you, yes, no. Son vocabularios súper básicos para una persona que tiene que tener un nivel A1. Otra cosa, rellena formularios sencillos. Por ejemplo, a ti te dan un form para llenarlo, y en un form, ¿qué información necesitamos usualmente? Preguntan por ejemplo, name, last name, age. ¿Qué más preguntan? Estado civil, por ejemplo, si tú eres single, married, etcétera. ¿Listo? Y tenemos que esa persona escribe postales súper breves y sencillas. Esto es una persona que tiene un nivel A1. Ahora una persona que tiene un nivel A1. Ahora una persona que tiene un nivel A2 es similar, solo que esta persona ahonda un poquito más en el vocabulario y en la descripción. Por ejemplo, esta persona sabe representar, o más bien no, decir información personal e información familiar. I have 2 children, I have a son, I have a daughter, my brother's name is tal. Entonces, este tipo de información es para una persona que tiene un nivel A2. Entonces, se sabe expresar de sí mismo y de su familia. Entonces, andamos un poquito más en vocabulario, pero son casi lo mismo. ¿Listo? Pero siempre hay un avance. Lo que hablamos de los niveles de referencia. Siempre va a haber un avance. Si tú no pasas este tipo de características, no avanzas en el nivel o en el idioma. Tenemos ahora lo que es B1 y B2, también recordando lo que hablamos al principio, que era acerca de que el usuario independiente era aquel que ya se desenvolvía. Entonces, en el usuario independiente tenemos que B1 y B2, ¿listo? Entonces, B1, una persona que tiene un nivel alrededor de B1 y B2, esa persona ya es independiente y ya se sabe desenvolver en el idioma sin tanta preparación o lectura. Por ejemplo, esta persona perfectamente sabe conversar sin preparación previa. Entonces no tienes como él escribe el papelito ahí, hello, ¿qué sigue? How are you? No, esta persona ya sabe entablar una conversación improvisando. ¿Listo? Entonces, eso mismo, B1, B2, esta persona sí sabe desempeñar en inglés, sabe hablar con una persona en inglés normal, en una conversación. Y esta persona comprende textos con expresiones comunes, por ejemplo, take it easy, vainas similares. Ahora tenemos el nivel avanzado, que también le llamamos en la categoría principal, que habíamos hablado ahorita al principio, C1, C2, competente. Esta persona ya desarrolla diferentes competencias avanzadas para poder desempeñarse en el idioma. Entonces tenemos, por ejemplo, que esta persona
puede tener una comprensión total de lo que lee, porque esta persona ya es un usuario avanzado y comprende la mayoría de información de un texto, o cuando alguien le está hablando comprende lo que están diciendo y es capaz de realizar un resumen claro y conciso, de lo que escuchó. Tenemos que esta persona, como ya lo habíamos hablado, habla de forma fluida, produce textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos. ¿Listo? Maneja perfectamente los temas. Y listo, en la siguiente diapositiva ya vemos que son niveles de referencia generales, características y muchas gracias. Sigue mi compañero. Por otro lado, tenemos los niveles de referencia del marco común europeo, que básicamente se dividen en cuatro, que son la mediación, la interacción, la expresión y la comprensión. Estos cuatro pilares son los fundamentales en el nivel, y cada uno tiene un subgrupo que contiene ciertas características específicas a las cuales el estudiante quiere llegar. En comprensión tenemos todo lo relacionado a un input que el estudiante puede tener de videos, lecturas, charlas o cualquier otro tipo de información, el cual el estudiante esté siendo receptor y no locutor de esta información. Por otro lado, tenemos la interacción, la cual básicamente se relaciona a todo lo social o todas las interacciones sociales o colaborativas que tengamos con otros compañeros, como discusiones, charlas, intercambios de información, intercambios de ideas. Después tenemos lo que es relacionado a la expresión. Todo lo relacionado a la expresión nos comunica, por ejemplo, monólogos, informes, hablar en público, charlas, que en este caso sí nosotros daríamos hacia un público en específico. Y todo esto va relacionado con los niveles del marco común europeo, a, a las expresiones idiomáticas que usemos, al nivel que estemos manejando en el idioma. Y por último tenemos la mediación que consiste básicamente mediar entre compañeros, mediar para lograr un objetivo colectivo, mediar dentro de conversaciones o grupos. Y estos son los cuatro niveles pilares en los niveles de referencia. Por otro lado, tenemos los subniveles del marco común europeo de referencia. Como todos sabemos, ya conocemos los establecidos A1, A2, B1, B2, C1 y C2. También hay subniveles. Un ejemplo vendría siendo el A1, el A2 o el A2.1 o el A2.2. O algunas veces también es descrito como el A2 más, que nos ayudan a percibir qué necesidades tiene el estudiante de aprendizaje, o si está a punto de avanzar o retroceder a algún nivel. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un tipo de enseñanza eh, para una persona que quiere aprender inglés para luego enseñarlo en un ambiente pedagógico, a una persona que quiere aprender inglés para una formación profesional guiada hacia su profesión. Un ejemplo es un estudiante de ciencias. Entonces, tenemos que identificar qué necesidades de vocabulario, de expresión, de interacción va a necesitar ese estudiante para que sean útiles, enfocados hacia su carrera. Y es muy distinta a las necesidades que va a tener un estudiante que desea aprender inglés para luego enseñarlo de manera pedagógica, como mencionaba anteriormente. Por último, tenemos cómo definir los objetivos curriculares a partir de un perfil de necesidades. El marco común europeo nos da como lista de partida cuatro pasos. El primer paso es seleccionar las escalas de descriptores relevantes para atender las necesidades de cada grupo de aprendices. Aquí en este paso se puede preguntar como qué actividades comunicativas desean ellos aprender. También se presentan estos tests que hacen para saber qué nivel posee un estudiante, y a partir de ese nivel diseñar un currículo que sea apropiado para el estudiante. Luego de haber completado el primer paso, lo segundo es definir a qué nivel debería llegar el estudiante al final del curso y qué nivel quiere alcanzar, o es el nivel deseable para alcanzar. Como tercer paso tenemos la recopilación de los descriptores,
que queremos para cada estudiante, como los mencionaba anteriormente, que sí, los subniveles que se dividen en mediación, interacción, expresión. Entonces de aquí ya saldría un primer borrador con los objetivos para los estudiantes. Y ya en el cuarto paso tendríamos un currículo que sería socializado con los estudiantes o con los aprendices para saber si están de acuerdo con dichos objetivos y establecer un plan de estudio adecuado para cada estudiante. Finalmente, el marco común europeo de referencia también nos ayuda o nos facilita con una especie de gráfico en la cual nos demuestra cómo sería el nivel de un estudiante que sepa muchos idiomas. En este ejemplo tenemos alemán, francés, español e italiano. Entonces, como podemos apreciar en el gráfico, el alemán es el azul clarito, el azul que está más grande, y sería el idioma dominante de este estudiante por el tipo de nivel que maneja, ya que tiene muy buena, por ejemplo, comprensión escrita, perdón, comprensión de lectura y comprensión oral. Y ahí ya va disminuyendo el nivel de los otros idiomas. Estos gráficos son bastante útiles para personas políglotas, ya que podemos reconocer las necesidades de cada persona dependiendo o el idioma que quieran reforzar o la habilidad que deseen mejorar. En esta actividad tenemos varias preguntas, las cuales ellos tendrán que responder. En este momento, si se puede ver, tienen la respuesta, pero cuando se hizo la actividad no tenía la respuesta. Es decir, nosotros le leíamos la pregunta, ellos escogían una tarjeta para saber si era nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, y nosotros les mostrábamos después si la respuesta correcta o no. En este caso, por ejemplo, les decíamos comprender y responder preguntas con frases cortas, incluyendo una pregunta tipo Tell me about. ¿A qué pertenece? La idea era que ellos tenían que responder, no, pertenece a nivel A1, no, nivel A2, nivel B2. Después de que respondieran, les mostramos la respuesta y ellos se daban cuenta si realmente pertenecía o no. Esta actividad es con el fin de saber si realmente ellos pusieron atención a lo anteriormente explicado en la anterior presentación. También tiene 3 partes en las cuales dicen como tienes 30 segundos para crear una actividad. Esto con el fin de formar o de crear interacción entre los estudiantes y que de esta forma internalicen la información, ya que no es solamente ABC, sino ven, créate algo teniendo en cuenta el nivel C2, créate algo teniendo en cuenta una 1 y así saber si realmente los estudiantes estamos entendiendo el marco común europeo y qué es lo que esto conlleva. Bueno, buenos días chicos. En este momento les voy a presentar la parte de nuestra evaluación. Nosotros decidimos hacerlo mediante la herramienta LinkedIn que les voy a mostrar en este momento. Esta es la herramienta LinkedIn. Es muy similar a Kahoot y a Quizlet, con el plus de que los estudiantes a medida que van respondiendo las preguntas van formando. Entonces les voy a mostrar. Entonces este pues es nuestro juego. Entonces ustedes pueden escoger cualquier modo que quieran. En este caso yo voy a escoger captura la pantalla. Acá simplemente me pone el tiempo que quieren que los estudiantes jueguen y ya. Eh, Después de eso, el juego muestra un código y ellos van a tener que pues, poner su nickname y ya entrar directamente al juego. Entonces pueden hacerlo mediante el PIN o mediante pues, el código, uno simplemente pues escanea el código y ya, ahí les va a pedir el nickname y ya inmediatamente ellos están ingresando al juego. Bueno, acá uno le da Start Game para los jugadores y lo único que hay que hacer es para poder necesito energía. Aquí en la parte derecha aparece que la energía se terminó. ¿Cómo hago para obtener esa energía?
que responder las preguntas. Entonces, bueno, en este caso, pues nosotros lo hicimos de acuerdo a nuestro tema de marco común europeo. Y ustedes van respondiendo las preguntas bien. Ustedes van a montarlos en equipo. En este caso, en este modo, atrapar la bandera. También hay de fútbol, y ya, eso sería todo.